Buenas tardes. Bueno, la presentación del día de hoy habla sobre las alteraciones de la cognición en la conciencia. Está presentada por Lady Milena Gamboa Martínez, Amy Nicole Stephanie Sanabria Cortés y Lina Marcela Garay Murillo, de la Corporación Iberoamericana de Estudios. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El término inconsciente cognitivo se refiere a aquellos procesos mentales y de pensamiento que ocurren afuera de nuestra conciencia y que afectan nuestra percepción, nuestro juicio, nuestros comportamientos sin que tengamos conciencia de ellos. Es decir, son mecanismos mentales que operan automáticamente sin que seamos conscientes de ellos. Aquí tienes algunos ejemplos específicos de cómo el inconsciente cognitivo puede manifestarse en la vida cotidiana. Uno de ellos es la memoria selectiva. Ejemplo, una persona que ha tenido malas experiencias en una relación puede recordar más vivamente los momentos negativos y pasar por alto los positivos, afectando una percepción general sobre la relación. Tenemos también el efecto de familiaridad, que son las personas que tienden a preferir opciones que les resulten similares. Ejemplo, si se encuentran dos productos iguales, es más probable que elija el que ya haya visto antes, aunque no tenga conocimiento ni conciencia de la calidad del producto. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es un déficit cognitivo que afecta la capacidad de una persona para prestar atención o estímulos en una parte del campo visual. Esta condición puede resultar de daño cerebral, típicamente asociado con lesiones en los hemisferios derechos del cerebro. Aunque también puede manifestarse debido a otras razones, la negligencia atencional se manifiesta como una falta de conciencia o atención hacia un lado del entorno, generalmente al lado opuesto del daño cerebral. Tipos de negligencia atencional. Tenemos 5 tipos de negligencia atencional. Una de ellas es la negligencia unilateral, que es cuando la persona no presta atención a estímulos en un lado específico del campo visual. La negligencia espacial abarca una falta de atención hacia un área del espacio, independientemente de la ubicación de los estímulos en el campo visual. Por otro lado, tenemos la negligencia personal, que es cuando la persona puede descuidar o no prestar atención a su propio cuerpo, especialmente a una mitad del cuerpo. Esto puede incluir ignorar una parte de su propio cuerpo o no cuidarse adecuadamente. Negligencia motora. En lugar de una falta de atención, esta forma de negligencia se manifiesta en la imaginación o en la representación mental del espacio. Aunque la persona puede tener dificultades para recordar o visualizar estímulos en un lado específico o en su entorno mental. Negligencia motora. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Amy Sanabria y les voy a explicar qué es el aprendizaje consciente. El aprendizaje consciente es un proceso automatizado en la que se adquiere conocimiento de forma pasiva. También es llamado aprendizaje implícito. Esto sucede sin que la persona como tal tenga la intención directa y no tenga como tal un esfuerzo por aprender determinado tema. Un ejemplo directo es como tal la adquisición del lenguaje en los niños pequeños. Esto sucede debido a que desde que nace el niño está expuesto al lenguaje y ya se espera que a una edad determinada, 5 o 6 años, ya tenga una comprensión total del lenguaje en el que pues se ha rodeado durante todo el tiempo de su vida y puede hacer una conexión entre la palabra y el objeto. Posteriormente, también se espera que tenga como tal una organización lógica en cuanto a sus palabras. Esto pues sucede también a través de prueba y error y con la corrección de sus padres. Otras de estas, de como tal del aprendizaje inconsciente, otras pueden ser como tal las habilidades motoras, es decir, habilidades de manejo de vehículos. Em, Esto sucede
cuando ya la persona como tal automatiza el proceso de manejar y presenta, no sé, alguna señal de tráfico o de repente viene un perro pues en su encuentro, lo que va a hacer la persona automáticamente va a ser reaccionar, frenar de una. Y otra de estas habilidades motoras son el montar en bicicleta, el nadar, el tocar un instrumento que pues conforme va teniendo determinada práctica se va automatizando. La evidencia que presentamos a favor del aprendizaje inconsciente son, uno, los estudios de gramática artificial. Estos pues fueron investigaciones que se realizaron y demostraron que las personas pueden adquirir el conocimiento de complejas reglas gramaticales de un determinado idioma sin ser completamente conscientes de las reglas exactas que estaban aprendiendo. Esto sucedía después de una exposición repetida a las secuencias y sus sonidos, letras que se les presentaba. La segunda que presentamos también es el condicionamiento clásico, pues es un ejemplo bastante directo, debido a que el perro con la repetición del sonido de la campana y la asociación de la comida, ya de forma automática, después de varias repeticiones, hacía la salivación solamente con escuchar la campana. Em, También presentamos como tal las tareas de Prickman, que son las tareas de Prickman. Son unas técnicas que se utilizan en psicología y en neurociencia para investigar la exposición a un estímulo y cómo este estímulo influye en una respuesta para la persona. Entonces, estos estudios pues demostraron que los participantes respondían de forma más rápida a estímulos que se les había presentado previamente, incluso sin recordar haberlos visto. La neurociencia cognitiva. En cuanto a la neurociencia cognitiva, pues se ha demostrado también una activación cerebral em, con el aprendizaje implícito, es decir, pues por ejemplo, una parte del cerebro del estriado que está involucrada en la automatización de conductas y habilidades motoras muestra una activación directa mediante este tipo de aprendizaje. Igual también tenemos como tal los pacientes con amnesia, que son individuos que ya no pueden formar como tal nuevos recuerdos. Sin embargo, sí se ha demostrado como tal que si se les hace una repetición constante de determinada actividad, ellos van a terminar automatizándola. En cuanto a la psicología del comportamiento, el ejemplo más directo serían los niños pequeños que aprenden mediante la imitación. Esto en ciertos aprendizajes, es decir, pues en cuanto al aprendizaje social, ellos observan a las personas haciendo determinados comportamientos o actitudes, incluso haciendo determinados gestos, y a estas expresiones faciales les dan una interpretación, es decir, si sonríe, pues le da la interpretación que está feliz o molesto. Esto pues es de forma automática también. Igualmente, también como tal la forma de caminar, la forma de expresarse, también muchas veces la adquieren por imitación. En cuanto a las disociaciones presentes en el síndrome neuropsicológico, bueno, decimos que las disociaciones en síndromes neuropsicológicos que afectan la atención, la percepción o la atención, son como tal alteraciones existentes en los procesos del procesamiento de la información. Y esto pues altera como tal la realidad y la forma que tenga de ver el mundo como tal, la realidad de las personas y pues en el funcionamiento de su cerebro. En esta tenemos la agnosia, que es un trastorno neurológico que se caracteriza porque la persona pierde como tal esa capacidad de interpretar la información sensorial, ya sea de la vista, el oído, el tacto. Em, Esta información como tal, si bien no tiene una alteración directa en el órgano como tal, en cuanto a esta información, o sea, el problema está cuando esta información llega a su cerebro, porque pues
o sea, muchas veces no sabe cómo reconocerlo. Tenemos la agnostia visual, auditiva, táctil, olfativa. En la agnostia visual la podemos dividir en dos. Aperceptiva es, bueno, la agnostia visual es la dificultad que se tiene por reconocer determinado objeto. Aunque la persona sí logra ver este determinado objeto, ya sea pues un cepillo o unas gafas, cualquier otro objeto, no puede como tal identificarlo de pues una categoría. En cuanto a la agnosia aperceptiva, las personas tienden la dificultad para percibir formas y estructuras visuales que le impide reconocer este objeto, y la asociativa no la puede percibir como la forma y la estructura del objeto. O sea, no puede percibirlo, pero no puede asociarlo con su significado y las funciones que tenga. La agnosia auditiva es la incapacidad de reconocer los sonidos a pesar de que, o sea, de que su audición esté en perfecto estado, pero pues ya es como tal un problema pues cerebral. Em, y es un subtipo de agnosia verbal donde la persona no puede reconocer las palabras habladas. La agnosia táctil, también conocida como asterognosia, es la dificultad que tiene la persona de conocer objetos mediante el tacto. Y la función del táctil es pues innata, pero para ellos es muy complicado determinarlo. Y no, por último, la agnosia olfativa es la dificultad que va a presentar la persona de identificar los olores. Estas agnosias pues generalmente son el resultado de determinado daño cerebral y puede ocurrir bajo alguna lesión en determinadas áreas del cerebro. Para la agnosia visual, pues sería en una área occipital, ya que el área occipital, el lóbulo occipital del cerebro es el que se encarga de procesar toda la información visual. Igualmente también puede ser causado por algún tipo de accidente o algún daño cerebrovascular, algún traumatismo, alguna infección o algún tumor, o también por enfermedades neurodegenerativas. Igual para hacer el diagnóstico como tal de la agnosia se requiere una evaluación neurológica detallada y unas pruebas neuropsicológicas para determinar la naturaleza de esta condición y el alcance de que ha presentado este déficit. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente es la capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información sin que la persona sea consciente de ella. Se manifiesta en priming la exposición al estímulo que influye en la respuesta a un estímulo posterior, sin conciencia. Recuerdo explícito, recordamos habilidades o tareas sin recordar el aprendizaje inicial. El condicionamiento clásico, aprendizaje asociativo sin conciencia, como en el experimento de Pavlov. Posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Es un síndrome neuropsicológico, pueden ocurrir disociaciones que afectan la percepción o la atención. Disociaciones que afectan la percepción. Heminegligencia, ignorar un lado del espacio o del cuerpo. Ceguera atencional, no percibir estímulos visuales cuando hay múltiples estímulos.
Agnosia, no reconocer objetos o personas a pesar de una percepción normal. Disociaciones que afectan la atención. La atención dividida, dificultad para dividir la atención entre tareas. Atención sostenida, dificultad para mantener la atención en una tarea.